Iniciamos ahora con este tema 2 de nuestro programa de formación de intermediarios de seguros y empezamos a tratar el tema del contrato de seguro. Con el propósito de entender mejor el contrato, es necesario ponerlo en el contexto de qué vamos a entender por actividad aseguradora. Con el propósito de entender mejor este término, la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, en su artículo 2, nos establece un concepto de la siguiente manera. La actividad aseguradora consiste en aceptar, a cambio de una prima, la transferencia de riesgos asegurables a los que están expuestas terceras personas, con el fin de dispersar en un colectivo la carga económica que puede generar su ocurrencia. La entidad aseguradora que acepte esa transferencia se obliga contractualmente, ante el acaecimiento del riesgo, a indemnizar al beneficiario de la cobertura por las pérdidas económicas sufridas o a compensar un capital, una renta u otras prestaciones convenidas. Vean qué amplio contenido tiene esta redacción en este artículo. En él se presentan varios elementos y han sido de tanto análisis que incluso la Superintendencia General de Seguros, mediante varias de sus resoluciones y de sus dictámenes jurídicos, que incluso pueden consultarlos en su página web, ha enlistado una serie de elementos principales que en su criterio son los que configuran el que haya una actividad aseguradora o no. ¿Por qué ha entrado la SUGESE a definir cuándo hay actividad aseguradora? Porque cualquier actividad que se parezca o que se relacione con la misma tiene que ser ejecutada solo por entidades debidamente autorizadas y registradas ante dicho organismo. Lo contrario es una actividad ilegal, ya sea de intermediación o de aseguramiento de terceros. Y entre esos elementos, que todos los 5 son de gran importancia, interesa destacar que el que exista un contrato es un elemento esencial para definir que existe una actividad aseguradora. Por lo tanto, en primera instancia, nos interesa ahora estudiar con ese detalle el contrato de seguros, porque es la celebración, todas las tratativas preliminares, ¿verdad? Todos los actos preparatorios para que se llegue a consolidar y las que se realizan sobre sí, así como los elementos que lo conforman, los que dan pie a la existencia o no de un contrato de seguros. Históricamente, el contrato de seguros ha sido y continúa siendo de vital importancia para las partes que lo suscriben por su naturaleza jurídico y social, como vimos y analizamos con mayor detalle en el tema 1 de estos módulos. El riesgo es un elemento presente en la sociedad y el instinto de supervivencia inherente a la raza humana conduce a que los individuos tomen previsiones para su propia protección. Es entonces que surge el seguro, como una respuesta a esa necesidad de protección ante el riesgo de que sucedan ciertos o posibles eventos con resultados económicos adversos, por lo que el seguro es, por su propia naturaleza, ese mecanismo preventivo y se encuentra íntimamente ligado al riesgo. Es precisamente la existencia del riesgo lo que impulsa la adopción del seguro, con lo que queda demostrada la función preventiva que éste tiene y el papel que desempeña ante la incertidumbre social que genera el riesgo. Desde una perspectiva que considera la operación técnico-económica del contrato de seguro, este se estima entonces como un mecanismo para distribuir la carga económica de un siniestro entre una mutualidad. Recuerden el concepto de mutualidad que analizamos en el tema 1. Eso es lo que afianza la función social del seguro. ¿Por qué? Porque entre un colectivo dispersamos o asumimos las consecuencias del siniestro que le pasa a uno de los individuos que la conforman. El seguro entonces es una especie de garantía ante ese elemento aleatorio que no sabemos si va a pasar algo en diversos ámbitos de la vida en sociedad. Sin embargo, la función social del seguro va más allá de una simple garantía y también abarca o comprende ciertas condiciones o consideraciones económicas. Estudiamos también en el tema 1 que hay ciertos aspectos económicos del seguro. La mayor parte del elemento económico del contrato de seguro lo constituye la prima. Esa es la obligación económica que satisface el asegurador, ¿verdad? Con la intención de que la entidad aseguradora asuma las consecuencias económicas de un evento que le es económicamente desfavorable. Por este motivo es especialmente relevante, en primer lugar, la ecuación de riesgo-prima,
El análisis de riesgo con la finalidad de ponderarlo es lo que permite la correcta cuantificación de este, de manera que a determinado riesgo se le aplique una prima adecuada que permita a la mutualidad que constituye la aseguradora soportar la carga de la verificación de ese siniestro desde una perspectiva económica, es decir, que sea suficiente la cantidad de recursos acumulados por la aseguradora para hacerle frente a las consecuencias o a las indemnizaciones o compensaciones a las que se comprometió con sus clientes. Desde una perspectiva económica, es el asegurador como empresa el que se encuentra en una mejor condición para hacerle ese análisis al riesgo, de manera que en caso de producirse siniestro, el costo pueda ser efectivamente asumido o administrarlo de una forma efectiva. Sin embargo, para una cuantificación correcta del riesgo, también es necesario que el tomador del seguro declare verazmente el estado de ese riesgo. Por eso, la determinación de la prima requiere una conducta activa, la buena fe por parte de quien toma un seguro, y eso se concreta con la declaración que se hace en el riesgo. La existencia y el funcionamiento de un contrato depende de ciertos supuestos que solamente una organización empresarial puede satisfacer en el caso del contrato de seguro. Y uno de los más importantes es justamente la existencia de esa mutualidad. Para calcular el monto de las primas, decíamos entonces, las aseguradoras utilizan información estadística, ¿verdad? Trata de inferirse la probabilidad de que un riesgo se materialice. Y a partir de eso calcula el monto de la prima que corresponde cancelar y es lo que se fija como obligación en el contrato de seguros. Esa selección de riesgo, conversamos en el tema 1, se da con base en criterios estadísticos, ¿verdad?, que permiten mejorar la eficiencia económica en el contrato. De esa forma, la aceptación de riesgos que hace una aseguradora va orientada a que no se genere un desequilibrio económico para la compañía. Y entonces, eso va a permitirle determinar cuáles riesgos está dispuesto a asumir, con qué prima se va a cobrar para asumirlos, y entonces que desde esa perspectiva económica se respete la relación de equivalencia, ¿verdad?, en el contrato de seguro. En ese punto radica justamente la importancia de la prima, ya que es la que le da equilibrio económico al contrato. Y esta es el eje central de la relación prima-seguro. El contrato de seguro es un instrumento jurídico bajo el cual se vinculan las partes con respecto al riesgo, a la prima y a otros elementos importantes que caracterizan y hacen único al contrato de seguro. En él se identifican las partes intervinientes, los derechos que asumen, los deberes que les amparan, relacionadas con otros aspectos de estructura, más formales, más de solemnidad de este contrato. El contrato de seguro tiene una importancia bastante trascendental para el ejercicio de la actividad de transferencia del riesgo. ¿Por qué? Porque a través de este instrumento jurídico es que se delimita el ámbito y el alcance de las coberturas pactadas entre el tomador y la aseguradora. Entonces, es el contrato de seguros el que establece ese vínculo jurídico con que se entrelazan las obligaciones a las que cada una de las partes del contrato se obliga. En Costa Rica existe una definición dada por ley por el artículo 3 de la Ley Reguladora del Contrato de Seguro. Así como tenemos la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, que es la que en general nos dice quién participa y cómo se participa en el mercado de seguros costarricense, tenemos una ley específica desde 2011 que nos dice qué condiciones, qué características, cómo funciona el contrato de seguros. Y particularmente el artículo 3 nos define qué es el contrato de seguros desde una perspectiva de nuestro ordenamiento jurídico. Y lo define entonces como un contrato en que pues es el contrato en que el asegurador se obliga contra el pago de una prima. Y en el caso de que se produzca un evento cuyo riesgo es objeto de cobertura, a indemnizar el daño producido a la persona asegurada o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones dentro de los límites y condiciones convenidas. Entonces, es ese documento, es esa póliza, como se le conoce, lo que encierra el contrato de seguros. A través de esa definición, entonces, se establece como un concepto general. Y entonces ahí se ve implícito incluso el quién interviene, el qué es lo que se cubre, el cómo funciona. No obstante, el contrato per se no es la actividad aseguradora, ¿verdad? Tan solo es uno de los factores que le integran. Pero vean entonces que a través de esta definición que tiene el artículo 3 y que aquí la tenemos transcrita,
podemos identificar quiénes son las partes intervinientes, pero antes de eso podemos definir que nos cubre tanto los seguros de daños como los seguros de personas. Asimismo, podemos ver y reconocer a las partes intervinientes en el contrato de seguro. Tenemos un asegurador y tenemos una persona asegurada. Enfatiza que el contrato de seguro es aquella herramienta bajo la cual se adquieren obligaciones. El asegurado está obligado a pagar una prima y el asegurador está obligado a indemnizar. En el tanto se dé un evento que menoscabe el riesgo asegurado cubierto, es decir, en caso de que se produzca cierto evento no deseado. Y después señala que esa indemnización se hace conforme lo estipulado en el contrato. En este punto, entonces, es donde toma su relevancia este instrumento jurídico. El sector de los seguros ha ido desarrollando una formidable flexibilidad. ¿Esto qué significa? Que se ha ido ajustando y tratando de satisfacer las necesidades de una sociedad en constante desarrollo. Se ha ido aumentando el alcance de las fórmulas de cobertura hacia riesgos a múltiples personas, bienes, incluso actividades empresariales, eventos sociales, en los que la cultura de la prevención y la reparación de riesgos hace que se planifiquen todas esas situaciones y se anticipen en el tiempo medidas pues, que atenúen los acontecimientos desfavorables que pudiesen suceder. El seguro es una actividad de servicios en la medida en que no hay como una transformación de un producto. En realidad lo que se producen son contratos en los que se detalla en general qué acontecimientos están asegurados, cuáles no lo están, cuáles son las exclusiones, cuáles son los requisitos para poder ser acreedor de una indemnización, de qué forma me van a materializar a mí esa indemnización. Entonces, todos los procesos y procedimientos productivos, por llamarlos de alguna manera, se centran en la redacción y la emisión de esos contratos, en la gestión del cobro de primas y en la gestión y el pago de los siniestros, así a muy grosso modo, ¿verdad? Porque hemos visto todo lo que en cada una de esas partes del proceso hay implícito. Por último, está presente también pues que con todos esos recursos se dan procesos de gestión, de inversión, de primas, de forma tal que se vaya garantizando una masa de recursos que logre que les facilite o que les permita a las aseguradoras hacerle frente a las obligaciones asumidas. Es así entonces como el contrato se dice que tiene una identidad, se tiene unas características que lo identifican, lo diferencian de otros contratos comerciales o mercantiles que existen en el mercado. Se habla de 3 elementos esenciales y que son la prima, el riesgo y la prestación del asegurador, que es una trilogía que no se deshace. Siempre tienen que estar los 3 para mantener la razonabilidad económica y financiera, ¿verdad?, de esta institución que ha sobrevivido a lo largo del tiempo. Esas características particulares es lo que se le conoce como los caracteres de un contrato. Son los elementos que le dan un sello particular, los atributos que lo personalizan, por decirlo así, y lo circunscriben a una naturaleza jurídica especial y que es importante conocerla porque sobre esa base es que vamos a definir cuál es la normativa que me aplica. ¿Para qué? Para formalizarlo, para ejecutarlo y eventualmente para impugnarlo o para exigir su respeto en otras sedes. ¿Qué son estos caracteres? Vamos a irlos describiendo uno a uno para que los vayamos teniendo claros. Imprescindible que se presenten estas características para decir que estamos ante un contrato de seguros y no un contrato de otra índole privada. Contrato de seguros es aleatorio. En el contrato aleatorio, la prestación a cargo de una de las partes depende de un evento incierto, es decir, de un azar. La indemnización no sabemos de que, si se va a dar o no, es algo incierto. Yo no sé si voy a tener como aseguradora que pagar o no una indemnización. En este tipo de contratos, el elemento condicionante o ese evento incierto determina la existencia misma de la prestación y no siempre el evento se llega a materializar. En cuanto a la realización de ciertos riesgos, puede haber certeza de que sucederán, pero no necesariamente puedo determinar con anticipación en qué momento. Y esa falta de certeza, al fin y al cabo, le da
o respeta esa condición de aleatoriedad al contrato, ¿verdad? Lo veíamos con el ejemplo en el tema 1, la muerte, lo más seguro que tenemos, lo que no sabemos cuándo nos va a suceder. Por otra parte, existen riesgos cuya ocurrencia, ¿verdad? Dependerá de algún momento y hasta que ese momento se dé es que va a ser exigible la obligación de las partes. Así entonces, el acaecimiento de ese evento incierto es el que hace exigible la prestación que yo pacté o lo que combine en el contrato de seguro. En otros términos, la realización del riesgo, que es el objeto de garantía previsto en el contrato, es la consecuencia de la casualidad y no la voluntad del asegurado. Es decir, no pasa cuando el asegurado quiere. No depende de que él haga o no haga. La bilateralidad, el contrato es bilateral, es aquel donde se constituyen obligaciones recíprocas entre las partes. El contrato de seguros se le llama bilateral porque hay obligaciones y derechos tanto para el asegurador como para el asegurado. Esto debido a que el cumplimiento de una de las partes conlleva implícitamente la obligación de su contraparte de honrar esa correlativa obligación. Carácter bilateral no necesariamente es reconocido unánimemente en la doctrina. Ustedes podrán ver autores que a veces se cuestionan el que sea bilateral. ¿Por qué? Porque la obligación de la aseguradora de indemnizar depende de la aleatoriedad, justamente el elemento que veíamos anterior. Y entonces ellos dicen es discutible. Pero al fin y al cabo, hay una obligación del asegurador de asumir el riesgo. Él toma el riesgo y si sucede, se obliga a cancelar. Entonces, por esa razón sí se considera en la mayoría de la doctrina y como lo concibe la normativa, que el contrato es bilateral. Y a cambio, lo que se recibe es pues la prima y la asunción del riesgo que hace la aseguradora. Por lo tanto, entonces, lo que podemos decir es que puede ser que esa bilateralidad o la obligación de las prestaciones a que me comprometo no necesariamente se cumplen simultáneamente, sino que puede haber un diferimiento en el tiempo, pero que al fin y al cabo de darse ciertas circunstancias, ese cumplimiento va a tener que llegar. El contrato de seguros es un contrato consensual. Son las leyes las que dicen cuáles son los requisitos que han de seguirse para que un contrato surja a la vida jurídica. El cómo se perfecciona, cómo se da ese perfeccionamiento, esa validez al contrato. En el caso del contrato de seguro, se perfecciona por medio de un esquema de oferta y aceptación. En este contrato concurren las voluntades del tomador, quien toma el seguro, y la aseguradora. Cuando el primero, es decir, el tomador, acepta la oferta que la aseguradora le hizo. Este contrato se perfecciona con el consentimiento de las partes, que es un elemento esencial de estos contratos. A partir de ese momento se generan derechos y obligaciones recíprocas. Para el caso específico de Costa Rica, el contrato de seguro es consensual. ¿Por qué? Porque queda perfeccionado desde el momento en que haya acuerdo de partes. Es esa concurrencia de voluntades en torno al aseguramiento de un riesgo el que le da la vida al contrato. Hay una oferta de seguros, una oferta que es vinculante por un plazo y tiene que haber una aceptación del tomador del seguro para que ese contrato quede perfeccionado. No obstante, existen ciertos requisitos adicionales al consentimiento que a pesar de que no determinan nada en relación con que tengamos un contrato ya perfeccionado, sí tienen un valor de contenido más de naturaleza probatoria. En el caso particular de Costa Rica, consideramos que el contrato es consensual debido a que se perfecciona con el consentimiento de las partes, pero existe el deber de emitir una póliza. Como una obligación regulatoria de la entidad aseguradora, debe entregarse al asegurado, al tomador del seguro, la póliza en que consten las condiciones generales o especiales que le aplican a esta relación que se inicia. De esa manera, ese documento es prueba y respalda la celebración de ese negocio jurídico realizado. Adicionalmente, es importante aclarar que para Costa Rica, el pago de la prima no es requisito para que se tenga por perfeccionado el contrato, por lo que esto resalta más aún
la naturaleza o el carácter meramente consensual de la contratación de seguros. La ley reguladora del contrato de seguros dispone con respecto a la prima que la prima es debida por adelantado desde el perfeccionamiento del contrato, es decir, no antes. Y en el caso de las primas de pago fraccionado en las fechas acordadas. Deberá pagarse en dinero dentro de los 10 días hábiles siguientes, salvo pacto en contrario en beneficio de la persona asegurada, excepto en el caso de los seguros autoexpedibles o con una duración menor a ese plazo, en el caso que deberá cancelarse en el momento de suscribirse el contrato. Entonces vean que de esa lectura de la norma queda claro que la prima debe pagarse con posterioridad al perfeccionamiento del contrato, de manera que el consentimiento entre el asegurado y el tomador es el requisito relevante para determinar el nacimiento a la vida jurídica del contrato. Otra característica es que son contratos que se llaman de adhesión. Esto tiene una relación muy directa a cómo se forma o cómo se da la etapa precontractual, es decir, la etapa antes de firmar o suscribir el contrato entre las partes. Estos contratos se caracterizan porque su contenido y alcance ha sido preparado de forma unilateral por el oferente, es decir, por la aseguradora. Y el tomador del seguro lo que hace es o se limita a aceptar o rechazar esas condiciones, es decir, se adhiere a esas condiciones voluntariamente, pero no hay un margen tan amplio ni directo en la negociación y en la redacción de las cláusulas de ese contrato. Es importante tener en cuenta que en la legislación costarricense hay 3 modalidades de contratación. Están los contratos de adhesión puros, que son la gran mayoría, ¿verdad? Entonces no es posible modificar ninguna cláusula. Pero se abrió la posibilidad de establecer contratos tipo, que ahí hay cierto margen de negociación entre las partes y que se da pues cierta apertura y cierta flexibilidad en algunos productos y para cierto tipo de clientes por parte de las aseguradoras. Y habrá un tercer tipo de contrato, que son los contratos paritarios, que son aquellos que son tan especiales o tan complejos que no son susceptibles de estandarización. Sin embargo, el contrato de seguros de adhesión por excelencia. Este margen que se abre de negociación sucede sobre todo con tomadores de seguro que son importantes para la aseguradora por volumen, por el tipo de negocio que realizan, por la especificidad de los bienes a asegurar o de los riesgos, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que verlos como la excepción y no la regla en los mercados aseguradores. ¿Por qué entonces es que existe un registro de productos ante la superintendencia? Porque tiene que garantizarse que los productos que se le están dando al consumidor satisfacen una serie de derechos y de condiciones que no los hagan abusivos, ¿verdad? O que no sean violatorios de condiciones mínimas desde la perspectiva del consumidor de seguros. Y esto lo vamos a analizar en este y en los siguientes módulos con un poquito más de detalle para que conozcan ustedes cómo es que funciona todo este tema de los productos que responden a este tipo de características que determinan el contrato de seguros y el por qué reciben una protección especial por parte de la autoridad pública. Contrato de seguros también es oneroso. Es oneroso porque pues, trata de tener ventajas para ambas partes, las cuales les son concedidas en virtud de una prestación que han realizado previo o que están obligados a realizar de forma posterior. Es decir, el pago de la prima es la prestación a cargo del asegurado, que le genera ventajas en la relación contractual. Si yo pago la prima, tengo derecho a cobrar una indemnización si se me materializa un riesgo. Mientras que por parte de la aseguradora, la prestación a partir de la cual obtiene una posición ventajosa en la relación es porque está asumiendo un riesgo. Ella dice, bueno, mi costo es, yo me estoy haciendo responsable de ese riesgo y si se materializa, lo pago. Entonces se puede afirmar que el contrato de seguros es oneroso porque el pago de la prima es la obligación a la que se somete el tomador, mientras que la obligación de pago de la indemnización será a la cual se compromete su contraparte, es decir, la aseguradora. Sin embargo, la aseguradora lo que está sujeta a que ocurra ese siniestro, ¿verdad? Que es el objeto de la cobertura. Y entonces presenta esa particularidad que lo separa de otros contratos, ¿verdad? Que son diferentes. Otra característica es que son contratos de trato sucesivo. ¿Qué significa esto? Que son aquellos contratos que se caracterizan porque las obligaciones de los contratantes
se mantienen exigibles durante el transcurso del tiempo. Las partes asumen el compromiso de cumplir sus obligaciones permanentemente mientras se mantenga vigente el contrato, es decir, durante la vigencia de la relación contractual, sea esto un periodo determinado o no, las partes deben continuar prestando las obligaciones a las que se comprometieron, es decir, a seguir pagando la prima y a seguir asumiendo el riesgo y en caso de que se dé en la materialización, cancelar la indemnización. El contrato de seguros es de ejecución sucesiva. Las obligaciones no se cumplen de manera instantánea, sino que se extienden, ¿verdad?, durante todo el periodo de vigor del contrato. Por lo tanto, la carencia de esa inmediatez en la ejecución de las prestaciones convenidas por las partes es lo que hace que el contrato tenga esa cualidad de ser de tracto sucesivo o de ejecución continuada, como también se le llaman a este tipo de contratos. Un principio importantísimo, particularmente en todos los contratos, pero en particular en el contrato de seguros, es el principio de la máxima buena fe. El principio de buena fe debe sustentar y gobernar todas las relaciones comerciales modernas. La buena fe es otra característica propia de esos contratos porque son su base, son su cimiento. La buena fe es quizás una de las características más importantes de este contrato. ¿Por qué? Porque la aceptación de transferencia del riesgo que efectúa la compañía de seguros la realiza principalmente considerando las declaraciones que hace el tomador del seguro, la declaración que se hace de cuál es el riesgo que me quieren transferir. De esa forma, esa descripción, esa declaración del riesgo debe ser lo más preciso y transparente posible, siendo que corresponde al principal mecanismo que va a usar la aseguradora para determinar a qué riesgo me estoy obligando a cubrir, en qué condiciones, qué cuadro fáctico se me presenta, y entonces poder hacer ese análisis estadístico y de probabilidad, ¿verdad?, de ocurrencia del siniestro. ¿Para qué? Para decidir si acepta o no esa transferencia de riesgos que le están proponiendo hacer o que le solicitan recibir. También la aseguradora tiene la obligación de conducirse con transparencia y buena fe a la hora de celebrar un contrato. Eso es un tema bilateral, esto es de las dos partes. Dentro de sus obligaciones precontractuales está la obligación de externarle y explicarle al tomador del seguro cuál es el contenido del contrato, cuál es el alcance de la cobertura, qué es lo que está contratando de verdad, cuál es la protección que estaría recibiendo en caso de materializarse, qué riesgo y en qué condiciones, cuáles serían las exclusiones. Es decir, que la gente que quiere tomar ese seguro conozca con profundidad el contenido de dicho producto. Por eso el deber de información previo al contrato es una condición muy básica para que el día de mañana, ¿verdad?, ese contrato mantenga validez. Y aquí tiene cierta participación el intermediario de seguros porque muchas veces, como decíamos, es el que tiene ese contacto directo, primario con el cliente y es el que le transmite todo ese conocimiento. Por eso vamos a ver un poquito más adelante que todo el proceso de comercialización del seguro tiene que tener presentes estas características porque son las que le van a dar validez a ese contrato. Adicionalmente, el asegurador debe evitar la inclusión de cláusulas abusivas o de redacción ambigua que le permitan escaparse de sus obligaciones contractuales, ¿verdad? Eso es no tener buena fe en los negocios. El seguro, no podemos partir de que no quiere pagar. Hace una serie de estadísticas, de estudios técnicos y demás, pues para tratar de que las probabilidades sean acordes a la capacidad financiera de asumir esos riesgos, pero no que per se genere la actividad solo para ganar y no para cumplir la finalidad social y económica para la cual fue creado, ¿verdad? Aquí la idea es que sea una buena fe la que inspire en todo momento la formalización del contrato, su ejecución y posteriormente ya su cese. Por eso se habla que la buena fe no debe estar presente solamente a la hora de iniciar la relación comercial. Es importante que esté presente durante toda la vigencia de la relación del seguro, con la finalidad de garantizar que las obligaciones y las promesas recíprocas puedan ser exitosamente alcanzadas. Durante la vigencia del contrato de seguros, las partes tienen que seguir conduciendo sus actuaciones
con la mayor buena fe posible. El asegurado debe hacer su mayor esfuerzo para garantizar que el estado del riesgo se mantenga en las mismas condiciones en las que fue declarado, se mantenga en esas condiciones que fueron las que la aseguradora aceptó recibir el riesgo. Y en caso de que se presente alguna agravación, informarlo de inmediato. ¿Para qué? Para que la aseguradora pueda hacer sus valoraciones y determinar si la prima sigue siendo suficiente o no. Lo mismo si el riesgo disminuye, ¿verdad? Y en favor del asegurado, pues será la revisión de esa prima. Por su parte, entonces, la compañía tiene que actuar de forma justa y consecuente, ¿verdad? Retribuyendo pues, la lealtad de sus clientes mediante la creación de pues, políticas de mejoramiento de servicios, implementación de beneficios accesorios, que pueden traducirse en descuentos, en bonificaciones, en participación de beneficios y demás, según la póliza lo haya previsto, ¿verdad? Y que ahí es donde entonces empezamos a ver lo rico de la competencia en el mercado. Empezamos a ver diferenciaciones entre las compañías, todas al amparo de lo que están en capacidad de ofrecer a sus clientes y por ende materializar en sus contratos. Aparte de estas características propias que le dan identidad al contrato de seguro, hay ciertos elementos que son esenciales, que tienen que estar existentes y que en la doctrina se le conocen como los elementos constitutivos o estructurales del contrato de seguros. Y son el riesgo asegurado, es decir, que es el objeto del contrato, el interés asegurable, que es la causa, el por qué hay un contrato de seguros, y el consentimiento. Son tan importantes que si alguno de estos tres falta, el contrato es inválido. Y entonces es importante pues analizarlos un poquito con más detalle. El riesgo es el objeto o sujeto sobre el cual cabe la posibilidad de que se produzca un daño. El contrato de seguro entonces gira en torno a este riesgo. La función del seguro es neutralizarlo, diluirlo, minimizar ese riesgo. Y pues el seguro es, por decirlo así, como el antídoto, la vacuna contra las consecuencias que ese riesgo me va a generar. El artículo 40 de la Ley Reguladora del Contrato de Seguros es la que me define qué se va a entender como riesgo asegurable, porque tenemos que tener presente, como vimos en el tema 1, que no todo el riesgo es asegurable. El riesgo asegurable, según nuestra ley, es la posibilidad de que ocurra un evento futuro e incierto que no depende de la voluntad del asegurado, los hechos ciertos y los físicamente imposibles, así como el juego y la apuesta, no constituyen riesgos asegurables. De ahí se desprende entonces la característica del contrato de seguro de su aleatoriedad, ¿verdad? Que estuvimos describiendo al inicio de este tema. El riesgo entonces debe ser posible, no debe contener, ¿verdad? Una connotación, una imposibilidad. Debe tratarse de que algo con mayor o menor probabilidad se pudiese manifestar o concretar. Porque si hay certeza de que nunca va a ocurrir, no es justo con el asegurado que le estén cobrando una prima, ¿verdad? Por algo que nunca se le va, o no existe ni remota posibilidad de que le vayan a compensar. Y si es totalmente cierto, viceversa, no es justo con la aseguradora saber que va a tener que pagar algo que está a las puertas de que ocurra, ¿verdad? No es la naturaleza o la razón de ser del seguro. El riesgo de ser incierto. Esa incertidumbre con respecto al momento, en qué momento se va a dar, no tengo la menor idea, no puedo tener idea de cuándo. Se habla de incertidumbre absoluta cuando se refiere a que el daño puede ocurrir o del todo no, y relativa cuando se relaciona a ciertas circunstancias de tiempo y forma, ¿verdad? Como decíamos con el caso típico de la muerte. El riesgo debe ser fortuito, es decir, que se excluye la culpa y el dolo. No lo tengo que provocar yo ni por mi negligencia, ni por descuido, por impericia, que eso es lo que se conoce como culpa, ni porque hago todo lo posible porque pase, porque lo hago con intención, eso es lo que se llama el dolo. Debe estar fuera de la voluntad del asegurado, debe ser independiente de él. Esto se relaciona entonces con el hecho de que el riesgo debe ser incierto al menos en el momento del acontecimiento. Otro aspecto fundamental es el interés asegurable. Este se le define como ese interés económico ilícito que tiene el asegurado en que no ocurra el acto dañoso que puede perjudicarle en su persona, en su integridad o en su patrimonio. Es esa motivación que lo lleva a uno a tomar un seguro. El yo no quiero que me pase, yo no quiero sufrir eso, yo no quiero verme en esa situación. La relación de índole económica
entre la persona y el objeto asegurado es la principal característica del interés asegurado. En los seguros de daños debe existir el ánimo de conservación por ese objeto determinado a asegurarse. Es decir, yo tengo que cuidar mi casa, tengo que tratar de no dejar nada encendido, no estar con candelas, con fósforos para que no se me incendie. Se asuma que en los seguros personales la persona pues también tiene un interés de conservar su integridad física. Por eso el suicidio, yo trato de provocarme un daño, incluso pues, llegar a la muerte, está la tentativa de suicidio, está el suicidio, ¿verdad? Hay ciertas restricciones en los seguros. ¿Por qué? Porque alguien se puso en una situación de adelantar un hecho que no necesariamente iba a ocurrir en ese momento. Y entonces es importante conocer el objeto del interés por asegurar antes de la suscripción del contrato. Si no se conoce con certeza el objeto que se asegurará, el contrato no se va a poder tener como perfeccionado. Si no se ha determinado en el objeto específicamente, el contrato tendría un vicio, porque entonces no sé qué estoy protegiendo, ¿verdad? La indemnización también se podría ver afectada. Por este carácter económico, el interés asegurable debe ser cuantificable en dinero. Siempre debe establecerse un límite a la indemnización. Esa indemnización es proporcional al objeto que se está protegiendo. Y entonces, aunque el interés es meramente subjetivo, ¿verdad? Es el cuánto a mí me interesa que no me pase algo. Para unos puede tener un valor económico y para otros algo distinto. Eso no debe exceder de un valor lógico que le corresponda al objeto. ¿Por qué? Porque lo contrario puede generar incluso hasta un enriquecimiento ilícito en caso de recibir un valor de indemnización superior al valor que razonablemente puede tener un bien. E incluso cuando hay pluralidad de seguros, tenemos que poner un límite al valor con el cual van a contribuir las diferentes aseguradoras o los diferentes seguros tomados. ¿Por qué? Porque no todos van a indemnizar, ¿verdad?, el mismo valor y el asegurado beneficiarse de esa ventaja, de esa falta de racionalidad. En el caso de la vida, a pesar de que no hay un valor económico estimable, sí hay pues una estimabilidad en cuanto a la producción económica que tiene la persona. Entonces se hace un cálculo en virtud, una aproximación de lo que podría dejar de percibir alguien. Entonces se hacen ahí ciertas estimaciones, ciertas provisiones desde el punto de vista matemático, se ven las tablas de mortalidad y demás. Y en esos casos, cuando se tienen varios seguros, ahí sí se indemniza. ¿Por qué? Porque no se sabe cuánto es el valor al fin y al cabo de la vida de una persona y se estuvo pagando la prima por esos seguros, se ha entendido que al tener una cuantía, en sentido estricto, una cuantía inestimable, pues se puede dar esa definición. Entonces, el interés asegurable lo vamos a entender como ese elemento esencial del contrato de seguro, que identifica la existencia de un interés económico ilícito que tiene la persona en la conservación de su vida, de su integridad corporal, de su salud, es decir, se cuida para el caso de los seguros de personas. Por eso vemos incluso en el mercado productos que le dan a usted pluses o bonos por estar haciendo ejercicio, por comer saludable, ir a una nutricionista que dé fe de que usted está comiendo sano, de que usted se hace las pruebas regularmente. Es decir, se ve una conducta de pues evitar o retardar ciertas consecuencias. O en la conservación del patrimonio individual o como un todo, en caso de los seguros de daño, ¿verdad? Ante eventos que le puedan ocasionar directa o indirectamente daños y necesidades económicas. El tercer elemento es el consentimiento. La esencia de este contrato es que haya voluntad, que yo quiera tomar el seguro. Ese es un elemento estructural subjetivo, es decir, depende de la persona. Como tal, esa voluntad no puede estar viciada, es decir, tiene que ser una voluntad pura, una voluntad libre, para que esté correctamente manifestada y pues entonces configurado este contrato. Para esa correcta formación del consentimiento, es fundamental que entonces en la etapa antes de suscribir el contrato, las partes hayan observado la buena fe. ¿Por qué? Porque si a mí no me dieron toda la información, a mí no me explicaron bien, yo entendí otra cosa, la manifestación de voluntad de aceptación del seguro que yo haga puede tener vicios y ello va a anular el contrato. Por eso es tan importante el cumplimiento del deber de información previo a la suscripción del contrato.
¿Cómo se respalda uno, intermediario o uno aseguradora para garantizarme que me están entendiendo? Por eso es que hay ciertos formularios y que a veces uno dice, qué pereza, qué proceso tan engorroso, qué difícil vender un seguro, qué complejo, la gente le da presa leer. Tenemos que obligarlos a que entiendan que están contratando y por eso entonces hacemos una explicación y obtenemos de ellos un formulario donde hacen constar que esta etapa precontractual de información fue debidamente cumplida. Y entonces que eso nos sirva de garantía o de prueba eventualmente de que ese consentimiento se formuló de una manera correcta. Aquí es necesario tener entonces claro o presente que hay un esquema en Costa Rica de oferta de seguro y una posterior aceptación de esa oferta, ¿verdad? Hay una aseguradora que propone una celebración del contrato en ciertos términos, en ciertas condiciones, ¿verdad? Con ciertas características, ciertas cláusulas a las que el asegurado se va a adherir, ¿verdad? Por la naturaleza de este contrato. Y entonces al adherirse está dando la aceptación de esas mismas. Entonces de ese encuentro de voluntades surge el acuerdo, ¿verdad? Que configura el consentimiento y que entonces origina esa bilateralidad en el contrato de seguros. ¿Quiénes son los que suscriben el contrato? Es importante identificar quiénes son parte del contrato y quiénes son terceros relevantes. Vamos a ver que son cuatro principales personajes, por decirlo así, los que nos acompañan siempre a un contrato de seguro. Vamos a tener siempre un asegurador y un tomador del seguro. Y van a participar eventualmente en otros momentos, no en el perfeccionamiento del contrato, sino ya en el proceso de ejecución, la persona asegurada y la persona beneficiaria. ¿Qué sucede? Que estas últimas dos puede que confluyan en la persona del tomador, pero puede que no, como lo vamos a analizar a continuación. Una de las partes del contrato que debe estar presente para que sea un contrato de seguros es la aseguradora. De acuerdo con la definición que nos da la ley reguladora del contrato de seguros, el asegurador es quien asume los riesgos que le traslada a la persona asegurada y que está obligado a indemnizar o a cumplir la prestación prometida. Aunque solamente las entidades pueden ejercer como aseguradoras, no es cualquier empresa la que puede decir, deme una prima y yo le aseguro. No, es una actividad muy compleja, ya lo hemos visto, es una actividad técnica, tiene una naturaleza especial y aparte se ocupa un capital considerable para poder afrontar las consecuencias, ¿verdad?, de la eventual materialización de los riesgos que se están asumiendo. Entonces, solo hay cierto tipo de personas jurídicas, que son las que cuentan con los requisitos de idoneidad para funcionar como aseguradoras. En virtud de esa complejidad de la actividad y el interés público que existe de que esta actividad funcione bien, ¿verdad? Somos parte de un mercado financiero y entonces queremos que ese mercado financiero sea estable y se cumpla con la función social y económica que hemos analizado, ¿verdad?, con bastante amplitud, es que hay una supervisión de esta actividad. Y entonces, por esta función social que desempeñan los seguros, las empresas que desean convertirse en aseguradoras están sujetas a cierta regulación del Estado y a cierta supervisión de una autoridad pública, que en nuestro caso viene a ser la Superintendencia General de Seguros, ¿verdad? Entonces, en el tanto el asegurador capta recursos del público, ¿verdad?, al cobrar las primas, lo compromete no solo el interés privado de la empresa aseguradora, sino el orden público económico, al estar involucrados los tomadores, los asegurados, los beneficiarios. Entonces, en Costa Rica particularmente, quien quiera hacer una aseguradora tiene que tener una autorización, pues tiene que contar con una autorización administrativa emitida por la SUGES. Después de haber cumplido con todo un proceso de registro, de dar información de quién es la empresa, de su solvencia económica, su solvencia moral, quiénes son sus socios, cuál es su estructura de gobernanza corporativa, cuáles van a ser sus principales procesos operativos y así una serie de características que le van a permitir ejercer y comercializar determinado tipo de seguros en el país. Y son empresas totalmente especializadas en la actividad aseguradora. No pueden tener un objeto social diferente a la actividad aseguradora. Por su parte, está el tomador de seguros.
que nuestra legislación lo define como aquella persona física o también persona jurídica que por cuenta propia, es decir, para sí mismo o por cuenta ajena para otro, contrata el seguro y le traslada los riesgos al asegurador. Es a quien le corresponden las obligaciones del contrato, salvo que por la naturaleza de las obligaciones que se pacten, pues le toque a un tercero estarlas cumpliendo. Por eso es que esa figura puede concurrir en ser el asegurado y el beneficiario, ¿verdad? En caso que se tome para sí mismo, por cuenta propia. El tomador entonces es la contraparte del asegurador en el contrato. Es el llamado, ¿verdad?, a tener esa buena fe en la etapa precontractual para informar de forma clara, transparente, completa, cuál es el estado del riesgo. Es normal entonces que tomador y asegurado coincidan en la misma persona, ¿verdad? Ya hasta veíamos que cuando el tomador contrata el seguro por cuenta propia, asume también la posición de asegurado, mientras que si contrata por cuenta ajena, no se da esa coincidencia. Entonces, cuando una persona contrata un seguro por cuenta ajena, se da una diferenciación total. Y entonces, no necesariamente el tomador es el titular del interés asegurado. Sin embargo, tiene que estar presente ese elemento en la persona que se va a designar como asegurada. La figura del tomador es importante principalmente en los seguros tomados por cuenta ajena. Puede incluso ser que el tomador ni conozca al asegurado. ¿Por qué? Porque yo lo hago a favor de alguien más, de un tercero. Es el típico seguro de daños, ¿verdad? Si yo le causo un daño a un tercero que no lo conozco, quiero que mi seguro le responda, ¿verdad? O el asegurado es un tercer interviniente que no es parte del contrato en el momento de su celebración, pero que sí entra o aparece cuando ya está vigente el contrato. Otro ejemplo típico es el seguro de caución. ¿Por qué? Porque yo, tomador, tengo un contrato con un tercero y si le quedó mal, quiero que la aseguradora prestarse a ese tercero. Es otra persona distinta a mí la que eventualmente va a recibir la indemnización o la protección del seguro. Caso de los seguros de automóviles, ¿verdad? Cuando tomamos coberturas para daños de terceros, si atropello, si le causo lesiones, si causo muerte a un tercero, si causo daños al bien de otra persona, mi seguro le va a cubrir a ese tercero eh, los daños o los perjuicios o los daños a la integridad que yo como conductor con mi vehículo o el vehículo que andaba en ese momento le suministré. ¿Por qué el con el que andaba en ese momento? Porque puede que yo no sea el propietario. Entonces el propietario del vehículo tomó un seguro para que el conductor, que es diferente a él, eventualmente tuviera esa protección. Entonces, frente a la aseguradora, ¿verdad? El tomador de seguros quien ostenta la legitimidad para reclamar los derechos y debe cumplir, eso sí, con los deberes de pago de las primas que se pactaron en el contrato. Sin embargo, para la entidad aseguradora en algunos supuestos puede resultar indiferente el cumplimiento de las obligaciones por parte del asegurado o por parte de un tomador, ¿verdad? Entonces, en tanto se estén cumpliendo las obligaciones, se va a actuar conforme a lo pactado en el contrato. Pero tenemos entonces, como vemos, los terceros relevantes, ¿verdad? Que nos van surgiendo en la película conforme vaya ejecutándose el contrato. Tenemos un asegurado. De acuerdo con la clasificación que hace nuestra normativa, el asegurado es ese tercero relevante cuando no coincide con la figura del tomador, es decir, en este supuesto no es parte del asegurado en la celebración del contrato, ¿verdad? Que veíamos que por lo general coinciden, pero se da la posibilidad de que no. Es ese titular, eso sí, del interés objeto del seguro, ¿verdad? Y que entonces en defecto del tomador asume los derechos y las obligaciones derivadas del contrato, es quien sufre esa aversión al riesgo, es quien está expuesto, ¿verdad? Por lo que se traslada ese riesgo a una aseguradora a cambio de la prima. Es el titular del interés asegurado, con independencia de que asuma o no la posición de contratante, ¿verdad? Es el que sufre los efectos dañosos o perjudiciales, ¿verdad? En su patrimonio o en su persona. El asegurado sí puede que esté determinado de antemano desde la celebración del contrato o puede que sea una persona determinable posteriormente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en los seguros de vehículos el asegurado es el conductor, de manera que
la condición de asegurado la tendrá el conductor que en ese momento esté al volante, ¿verdad? Y sufra un siniestro que está cubierto por el seguro. Y en este caso queda más claro cómo entonces le hablábamos, ¿verdad? El tomador podría haber sido el propietario, pero el asegurado va a ser el que lo estuviera eh, conduciendo, ¿verdad? El vehículo. Entonces es una persona determinada. Y tenemos la figura del beneficiario, que es la persona jurídica, en cuyo favor se ha establecido lícitamente la indemnización o la prestación a la que se obliga el asegurador. Se trata entonces de un tercero relevante que no interviene en la formación del contrato, ni tampoco durante la vigencia del mismo, sino que se activa o aparece en la película hasta que se configure el siniestro. A partir de esto, entonces, es que nace la obligación del asegurador de cumplir la prestación debida y en consecuencia nace el derecho del beneficiario a percibirla. Para este supuesto, entonces, el beneficiario no interviene hasta que se configura una condición suspensiva, es decir, hasta que se dé ese momento, esa realización del siniestro, esa materialización. Y es únicamente entonces, a partir de ese momento, que se torna un tercero relevante en la ejecución del contrato y que va a tener una expectativa que ya se traduce como un derecho válidamente exigible.